Alemania ya tenía uno de los tanques más temidos de la Segunda Guerra Mundial. El Tiger I, con su cañón de 88 milímetros y su blindaje grueso, era una pesadilla para las tripulaciones de tanques aliadas. Durante 2 años completos, fue lo más intimidante en cualquier campo de batalla en el que aparecía. Pero en el verano de 1944 lo retiraron de la producción y en su lugar llegó algo más grande, más pesado y más extremo. El Tiger II, o Tigre Real. 70 toneladas de blindaje inclinado y un cañón que podía destruir cualquier cosa a la que apuntara. En teoría, este era el tanque definitivo. Pero esto es lo que nadie en Berlín parecía preguntarse. Si el Tiger I ya era tan temido, ¿por qué construir algo aún más grande? ¿Qué esperaban que el Tiger II hiciera que el Tiger I no podía? Y más importante aún, cuando llegó, ese Tiger más grande era realmente lo que Alemania necesitaba. Porque la respuesta tiene algunos capítulos de los que no se habla tan seguido. Así que empecemos por entender qué era ya el Tiger I. El programa Tiger comenzó con una humillación. En junio de 1940, durante la Batalla de Francia, los proyectiles alemanes rebotaron inofensivamente en los Matildas británicos y los Char B-1 franceses. La Wehrmacht acababa de conquistar un país en 6 semanas y aún así se retiró, avergonzada por los blindados enemigos que sus tanques no podían destruir. Ese impacto fue lo que creó al Tigre. La idea se había estado gestando durante años. Un tanque de asalto pesado con un blindaje frontal grueso, un cañón potente de alta velocidad y la capacidad de destruir tanques enemigos a distancias donde ellos no podían responder. No estaba diseñado para quedarse en una posición defensiva, fue construido para abrirse paso a través de las líneas enemigas, resistir el castigo y abrir el camino para las fuerzas más ligeras que venían detrás. Pero esa necesidad se volvió urgente en 1941. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética, se toparon con el T-34 y el KV-1 y de repente, los límites de lo que tenían eran imposibles de ignorar. El Panzer XIII y el Panzer IV habían sido suficientemente buenos antes. Ahora se enfrentaban a tanques soviéticos con blindaje que sobrevivía a impactos a distancias que se suponía que debían ser letales. Las municiones antitanque estándar alemanas rebotaban, así que la solución fue la fuerza bruta. Un tanque equipado con el cañón KW-K-36 de 88 milímetros, un arma derivada del cañón antiaéreo Flak-36, que ya había demostrado que podía destruir tanques en el norte de África y en el frente oriental. El Tiger I entró en servicio en agosto de 1942, pesando alrededor de 57 toneladas, equipado con el cañón 88 milímetros, KW-K-36, L-56 y protegido por 100 mm de blindaje homogéneo, laminado de alta calidad en el frente. Ese blindaje era plano y vertical, sin inclinación alguna, lo que significaba que dependía completamente del grosor bruto, en lugar de una geometría más favorable. Un motor Maybach HL230 que producía 700 caballos de fuerza, le daba una velocidad máxima en carretera de aproximadamente 38 km por hora. Llevaba 92 proyectiles para el cañón principal y tenía una tripulación de 5 personas. Y a pesar de pesar 57 toneladas, el Tiger en realidad era más móvil de lo que la mayoría de la gente piensa. Tenía un radio de giro más cerrado que un Sherman, menor presión sobre el suelo que tanto el Sherman como el T-34, gracias a sus orugas muy anchas, y podía alcanzar de 20 a 25 km por hora fuera de carretera. No era rápido, pero tampoco la bestia torpe que ves en las películas. Su primer día de combate fue un desastre. Los primeros 4 Tigres fueron enviados a la zona de Leningrado en septiembre de 1942 desplegados en fila india sobre terreno pantanoso, y los 4 quedaron fuera de combate el primer día. No porque el blindaje fuera penetrado, sino porque nadie se había dado cuenta de que un tanque de 57 toneladas no tiene nada que hacer en un pantano. 3 fueron recuperados después. No fue exactamente la presentación que nadie quería, pero una vez que las tácticas alcanzaron a la tecnología, el Tigre se convirtió en algo completamente diferente. El cañón de ahí venía la reputación. En pruebas de tiro británicas, un artillero logró 5 impactos consecutivos desde 1200 yardas en un objetivo de 16 por 18 pulgadas. El 88 podía destruir un T-34 a más de 1400 metros y un Sherman desde aún más lejos. Y el blindaje significaba que la mayoría de los cañones de los tanques aliados simplemente rebotaban en el frente a distancias normales de combate. El efecto psicológico era tan poderoso que el general británico Montgomery prohibió todos los informes que mencionaban el desempeño en combate del Tiger porque estaba destruyendo la moral de los aliados. Cada Panzer IV, cada Stug, cada vehículo blindado que los aliados no podían identificar de inmediato, era reportado como un Tiger.
Durante 2 años completos, el Tiger 1 fue lo más peligroso en cualquier campo de batalla al que llegaba. Pero nunca fue barato, cada uno costaba alrededor de 250.800 Reichsmarks, más del doble que un Panzer IV y 4 veces más que un Stuka 3. Se necesitaban aproximadamente 300.000 horas hombre para construirlo, casi el doble de lo que requería un Panther. Solo se produjeron 1.347 en total. Las ruedas de rodaje superpuestas podían congelarse completamente durante la noche. La transmisión estaba sometida casi a su límite. Y la recuperación era una pesadilla porque el único vehículo lo suficientemente pesado para remolcar un Tiger averiado era otro Tiger, lo cual estaba oficialmente prohibido porque quemaba el motor del vehículo de remolque. Cuando funcionaba y la tripulación tenía experiencia, los Tiger destruían al menos 10.300 tanques enemigos a cambio de unas 1.725 pérdidas, una cifra que incluye una gran cantidad de vehículos abandonados o volados por sus propias tripulaciones. La relación de bajas en combate era devastadora. Pero para 1943, la pregunta era si algo podía mantenerse a la cabeza de una curva que cambiaba rápidamente. Porque, a pesar de su grosor, el blindaje del Tiger 1 era un diseño que ya había alcanzado su límite. El casco era cuadrado y vertical, la torreta era estrecha. No había espacio para montar la versión más larga y poderosa del 88 que ya estaba en desarrollo. Y aumentar aún más el blindaje habría puesto todavía más presión sobre un tren motriz que ya estaba funcionando cerca de sus límites. El Tigre 1 era formidable, pero como plataforma de ingeniería ya no tenía a dónde ir. Ahora, Alemania ya había visto lo que el blindaje inclinado podía hacer en el Panther y en los T-34 capturados. Y sabían que los cañones aliados mejoraban cada pocos meses. Así que la lógica era sencilla: construir un nuevo tanque pesado con blindaje inclinado, un cañón más largo y suficiente espacio en el diseño para seguir siendo vigente frente a lo que viniera después. El resultado fue el Tigre 2. Ese pensamiento tenía sentido si creías que la guerra aún duraría años y que los tanques enemigos seguirían mejorando. Si todavía tenía sentido considerando lo que Alemania realmente podía permitirse construir para 1944, es una pregunta completamente diferente. La producción comenzó en Henschel en enero de 1944 y en teoría, esta cosa era todo lo que el Tiger 1 no era. Pesaba casi 70 toneladas. Llevaba el cañón de 88 mm Caliber BK 43 L71, que a pesar de ser del mismo calibre que el cañón del Tiger 1, era un arma completamente diferente. El cañón era más de 1.3 metros más largo y el cartucho era de 88 por 822 milímetros en comparación con el del Tiger 1 que era de 88 por 571 milímetros. Y si intentaras cargar una munición del Tiger 2 en un Tiger 1, no cabría. Mismo calibre, munición completamente incompatible. Este cañón no era simplemente una versión más larga del anterior 88, sino un arma completamente diferente, basada en el cañón antitanque dedicado PaK-43. Podía perforar 185 milímetros de blindaje a 2.000 metros. En términos prácticos, eso significaba que un Tiger Thunder podía destruir cualquier tanque aliado a distancias donde devolver el fuego de manera efectiva era prácticamente imposible. El blindaje frontal del casco era de 150 milímetros y estaba inclinado como el del Panther, lo que aumentaba drásticamente la protección efectiva en comparación con la frente plano del Tiger 1. El frente de la torreta de producción era de 185 milímetros. Su torreta también podía girar 360 grados en 19 segundos en comparación con los 60 segundos completos del Tiger 1. Eso es una mejora táctica enorme. Adquisición de objetivos más rápida, menos vulnerabilidad a los flanqueos. Ningún cañón de tanque aliado en servicio regular logró penetrar un Tiger 2 por el frente en combate confirmado, ni una sola vez. Los soviéticos lo probaron en Kubinka disparando a un Tiger 2 capturado con todo, desde cañones de 100 hasta 152 milímetros, y el KWK-43 demostró ser capaz de atravesar completamente la torreta de otro Tiger 2 a 400 metros, podía destruir a su propia clase. Nada de lo que tenían los aliados podía hacerle lo mismo. Así que, en un enfrentamiento directo a distancia, el Tiger II era intocable. Pero aquí es donde la historia empieza a resquebrajarse. El Tiger II usaba exactamente el mismo motor Maybach HL230 de 700 caballos de fuerza que el Tiger I y el Panther. El Panther pesaba 45 toneladas. El Tiger I pesaba 57 toneladas. El Tiger II pesaba 70 toneladas. El mismo motor, 13 toneladas extras sobre el Tiger MIM y 25 más que el Panther. El Tiger 1 ya exigía mucho a ese motor con una relación potencia-peso de aproximadamente 12.5 caballos de fuerza por tonelada. El Tiger 2 redujo eso a aproximadamente 10.
Para ponerlo en contexto, un tanque de batalla principal moderno como el Leopard 2, que pesa más o menos lo mismo que un Tiger 2, tiene más de 1400 caballos de fuerza. El resultado era predecible. La velocidad a campo traviesa bajó a alrededor de 15 a 17 km por hora. La transmisión estaba trabajando horas extra. El mecanismo de dirección era especialmente propenso a fallas. Los motores se sobrecalentaron. Los mandos finales se desgastaban. Y todo esto consumía combustible a un ritmo que Alemania, para 1944, simplemente no podía sostener. El tanque de combustible de 860 litros daba un alcance en carretera de solo 190 kilómetros y aproximadamente 75 en terreno accidentado. Alemania perdió el acceso a los campos petroleros de Ploiești en Rumania en agosto de 1944, el mismo mes en que el Tiger II reemplazó al Tiger I en la línea de producción. El Tiger II estaba naciendo en un mundo que no podía alimentarlo. Los primeros 5 Tiger II, entregados a la división Panzerlehr, se descompusieron antes de que pudieran ser usados en combate y tuvieron que ser destruidos para evitar su captura. Y con 70 toneladas, un Tiger II averiado no solo quedaba fuera de combate, bloqueaba caminos y obstruía las líneas de suministro porque no había nada en el inventario alemán que pudiera remolcarlo de manera confiable para quitarlo del camino. Cada uno costaba 321.500 marcos del Reich. Alemania ordenó 1.500 de ellos. Construyeron 492 porque los bombardeos aliados destruyeron el 95% de la fábrica de Henschel a finales de 1944, eliminando aproximadamente 657 Tiger II que nunca se produjeron. Así que no solo Alemania no podía abastecer de combustible a los Tiger II que tenía, ni siquiera podía construir los que quería. Alemania construyó 1.347 Tiger I durante 2 años completos de producción. Cada uno costaba más del doble que un Panzer IV y más de 4 veces que un cañón de asalto Stuka 3. Se necesitaban aproximadamente 300.000 horas hombre para construir un solo Tiger I, casi el doble de lo que requería un Panther. El Tiger II era peor en todos los aspectos. Cada uno costaba aproximadamente 3 veces lo que costaba un Panther. Consumía la capacidad de producción de más de 2 Panther. Y Alemania construyó 492 de ellos. Para no hacer el cuento largo, esta es la realidad industrial en la que nació el Tiger II. Solo en 1944 Estados Unidos produjo más de 17.000 Shermans. La producción total de Shermans estadounidenses alcanzó las 49.324 unidades. Los soviéticos construyeron aproximadamente 84.000 T-34. La producción combinada de Tiger I y Tiger II de Alemania durante toda la guerra fue de aproximadamente 1.840 tanques. Por el costo en marcos del Reich de un Tiger II, se podían construir casi 3 Panther. Por el costo de mano de obra de un Tiger II, se podían construir más de 6 Sherman. Y para finales de 1944, los aliados tenían suficientes Sherman solo en el teatro europeo para superar en número toda la producción de tanques alemana durante la guerra. No solo los que estaban en el campo de batalla, sino todos los tanques que Alemania había construido alguna vez. Y todo esto estaba ocurriendo mientras la fábrica de Henschel en Kassel, el único productor de cascos de Tiger, estaba siendo destruida sistemáticamente desde el aire. Tan solo entre septiembre y octubre de 1944, 5 bombardeos aliados destruyeron el 95% de la planta de la fábrica. Se estima que esa sola serie de bombardeos le costó a Alemania 657 Tiger II, que nunca se construyeron. Alemania había ordenado 1.500 Tiger II, solo recibieron un tercio de eso. Alemania estaba librando una guerra de desgaste con un arma diseñada para una batalla decisiva. Y para 1944 ya no quedaban batallas decisivas por pelear. Lo que había, en todos los frentes, era una necesidad desesperada de más tanques en más lugares. El Tiger II respondió a una pregunta que el campo de batalla había dejado de hacer. El Tiger II entró en combate por primera vez el 18 de julio de 1944, cerca de Caen. 12 llegaron del batallón pesado Panzer 503 después de una marcha por carretera de 190 kilómetros. Condujeron directamente hacia 8.000 toneladas de bombas aliadas en un área de 15 kilómetros cuadrados. 4 Tiger II se perdieron el primer día, incluido el tanque del comandante de la compañía, que cayó en un cráter de bomba y no pudo ser recuperado porque nada en el inventario alemán podía sacar 70 toneladas de un hoyo. A mediados de agosto llegó la orden de retirarse por el corredor de Falaise y cada Tiger II restante fue destruido por su propia tripulación. Se desplegaron 12, no se recuperó ninguno. En el frente oriental, 3 Tiger II fueron emboscados y destruidos por T-3485 cerca del río Vístula en agosto de 1944.
La munición dentro de las torretas detonó y mató a la mayoría de las tripulaciones, lo cual fue tan alarmante que Alemania prohibió de inmediato almacenar proyectiles del cañón principal en la torreta, reduciendo la capacidad de 86 a 68 proyectiles. El IS-2, un tanque pesado con su cañón de 122 milímetros, teóricamente podía penetrar la torreta del Tiger II a distancia, pero su cadencia de fuego era dolorosamente lenta y llevaba munición limitada. En un enfrentamiento directo, el Tiger II tenía ventaja sobre todo lo que tenían los soviéticos. Ese nunca fue el problema. El problema era todo lo que rodeaba al combate. Dos Tiger Sons capturados por los soviéticos ni siquiera pudieron completar el trayecto hasta el campo de pruebas de Kubinka sin averiarse constantemente. Los motores se sobrecalentaban, las cajas de cambios fallaban y la tensión de las orugas necesitaba ajustarse cada 10 a 15 kilómetros. Eso no era combate, eso solo era conducirlo por una carretera. En el Bocage de Normandía, las distancias de enfrentamiento eran a menudo de unos pocos cientos de metros, distancias donde el cañón de 88 del Tiger I ya era excesivo. En las Ardenas, en diciembre de 1944, unos 150 Tiger II entraron en el peor terreno posible para un tanque de 70 toneladas. Caminos estrechos en el bosque, suelo congelado sobre lodo, puentes que no soportaban el peso. Cuando uno se descomponía o se quedaba sin combustible, bloqueaba todo lo que venía detrás, porque los bordes de la carretera cubiertos de nieve eran lodo blando por debajo. Un Tiger II averiado se convertía en un obstáculo de 70 toneladas en la carretera para tu propio ejército. El Kampfgruppe Piper avanzó hasta la Gleis, se quedó sin combustible el 23 de diciembre y los 800 hombres sobrevivientes abandonaron todo su equipo pesado y regresaron a pie a las líneas alemanas. 6 Tiger II quedaron ahí, uno todavía sigue ahí hoy en día. Ahora, aquí está el asunto del que la gente no habla lo suficiente. Para 1944, el Tiger I en realidad había alcanzado una madurez operativa notable. Su fiabilidad había aumentado a aproximadamente un 70%, más o menos comparable al Stuge 3 y al Panzer IV. Los veteranos conocían sus peculiaridades. Se establecieron cadenas de suministro. Las tripulaciones tenían experiencia. El Tiger II llegó al caos de finales de 1944 sin nada de eso. La confiabilidad rondaba el 59%. Las tripulaciones eran cada vez más jóvenes y mal entrenadas. Las líneas de suministro estaban siendo bombardeadas. El Tiger II necesitaba un ejército que ya no existía. Y Alemania ya tenía un tanque que respondía a casi todos los problemas que el Tiger II fue construido para resolver. El Panther pesaba 45 toneladas, llevaba un cañón de 75 milímetros, KWK-42 L70 que, a pesar de su calibre más pequeño, en realidad tenía mejor penetración de blindaje que el cañón de 88 milímetros del Tiger I en la mayoría de las distancias de combate. Podía destruir un Sherman o un T-34 de frente a más de 1000 metros. Su blindaje frontal del casco era de 80 milímetros, pero estaba inclinado de manera pronunciada, lo que le daba un grosor efectivo de aproximadamente 140 milímetros. No era como el Tiger II, pero era más que suficiente para detener la mayoría de los proyectiles de tanques aliados a distancias normales de combate. Por el precio de un Tiger II, podías obtener casi 3 Panther, solo en mano de obra, 2 Panther por cada Tiger II. Alemania produjo alrededor de 6.000 Panther durante la guerra y 492 Tiger II. Si cada Tiger II hubiera sido un Panther en su lugar, esos serían aproximadamente 1000 Panther adicionales en el campo de batalla. El Panther era más rápido, alcanzando 46 km por hora en carretera y mucho más móvil fuera de carretera. Podía cruzar puentes que el Tiger II no podía. Podía ser remolcado por vehículos de recuperación estándar. De hecho, podía seguir el ritmo de un frente móvil. Y la principal ventaja del Tiger II, que nada podía penetrar su parte frontal, importaba menos de lo que la gente piensa. El blindaje frontal del Panther ya era suficiente para detener la mayoría de los proyectiles que disparaban los aliados. La diferencia entre impenetrable y muy difícil de penetrar no cuenta mucho cuando tu verdadero problema es que no tienes suficientes tanques para cubrir un frente que va desde Francia hasta Rusia. Ahora, esa es una pregunta que vale la pena hacer. ¿Qué habría pasado si Alemania simplemente hubiera seguido fabricando Tiger I como su tanque de ruptura, en lugar de cambiar al Tiger II en agosto de 1944? Para abril de 1944, la producción del Tiger I había alcanzado su punto máximo con 104 unidades por mes. El diseño ya estaba maduro. La fuerza laboral ya conocía el proceso de ensamblaje. La cadena de suministro, aunque estaba golpeada, estaba optimizada para este vehículo en específico. Cambiar al Tiger II significaba volver a equipar, volver a capacitar, nuevas cadenas de suministro de componentes y una inevitable caída en la producción durante la transición.
Todo eso por un tanque que consumía el doble de recursos por unidad. Y el cañón del Tiger I todavía podía cumplir con su cometido. El KWK-36 podía destruir todas las variantes del Sherman, todos los Churchill y todos los modelos de T-34 a distancias de combate. Tenía dificultades contra el blindaje frontal del IS-2, pero el IS-2 no era el tanque soviético más común. El T-30 y 485 lo era, y contra el T-30 y 485, el Tiger I seguía siendo dominante. Más Tiger I habrían significado más tanques en el campo, mejor familiaridad de la tripulación, menos averías, menor consumo de combustible por vehículo y menos puentes colapsando por el peso. Pero aquí está la incómoda verdad, probablemente no habría cambiado el resultado. Para mediados de 1944, los problemas de Alemania no tenían que ver con qué tanque construir. Se trataban de combustible, personal capacitado, superioridad aérea y estar superados en número en todos los frentes por potencias industriales que podían reemplazar sus pérdidas más rápido de lo que Alemania podía infligirlas. Ningún tanque iba a revertir eso. El Tiger II era un síntoma de algo más profundo en el pensamiento militar alemán. La creencia de que si solo hacías el blindaje un poco más grueso y el cañón un poco más largo, podías resolver con ingeniería una guerra que ya estabas perdiendo, no podías. Después de la guerra, ningún país intentó construir otro Tiger II. Cada fuerza militar importante evolucionó hacia lo que ahora llamamos el tanque de batalla principal, equilibrando potencia de fuego, blindaje y movilidad, en lugar de maximizar uno a costa de todo lo demás. La era del tanque superpesado terminó justo ahí. El Tigre I se había convertido, para 1944, en un sistema probado y maduro. Su fiabilidad había aumentado hasta igualar la del Panzer IV. Sus tripulaciones conocían la máquina. Sus cadenas de suministro ya estaban establecidas. Y Alemania lo reemplazó por algo más grande, más pesado, más sediento y más difícil de mantener funcionando, justo en el momento en que menos podía permitírselo. Entonces, ¿Alemania realmente necesitaba el Tiger más grande? No. Lo que Alemania necesitaba era más de los Tiger que ya tenía. O mejor aún, más Panthers, más Panzer IV, más Stu-G, 3 máquinas más simples en mayor cantidad. Pero ese tipo de pensamiento requería una evaluación honesta de la realidad estratégica. Y en el Tercer Reich de 1944, las evaluaciones honestas eran aún más escasos que el combustible.